Por favor, saluda al que tienes a un lado, tal vez no lo conozcas. Hay gente que nunca se cambia de lugar, pero hay gente que siempre se está cambiando. Entonces, salúdalo, dile, creamos un hashtag, por favor promuévanlo, que es estar en café, hashtag me pone feliz. Entonces, por favor, repitan conmigo haciendo esto. Estar en café, hashtag me pone feliz. Entonces vamos a promover una cultura, y no voy a predicar de esto, pero en estos días estaba yo reflexionando sobre cómo es que muchas cosas que hacemos en la vida las hacemos con mucha intención y muchas muy bien, pero una de las cosas que perdemos en la vida es el ser felices, el sonreír, el disfrutar lo que hacemos. Y entonces nos enfrascamos en dinámicas y rutinas de vida productivas, trascendentes probablemente, pero en algún momento perdimos la chispa de la vida, perdimos la felicidad, y tenemos muchas razones para ser felices y a veces no lo llevamos a cabo. Entonces, dile al que tienes a un lado, hoy me propongo ser feliz. Bueno, dilo otra vez, hoy me propongo ser feliz. Bueno, y como hemos estado viendo, empezamos una serie hace una semana, la semana pasada, por causa del aniversario 12, ¿cuántos están contentos de haber estado celebrando con nosotros en casa? En un aniversario hermoso, glorioso, fue creo que uno de los mejores tiempos que hemos vivido como iglesia, la comida, la convivencia, el tiempo de canto, estuvo glorioso. Yo me gocé muchísimo, de verdad disfruté muchísimo, cantamos, celebramos, gozamos, bailamos, hicimos de todo y estuvo genial. Hoy quiero seguir con la serie que hemos estado aprendiendo. Y sobre el tema de aprender a orar, yo sé que muchos saben orar, pero hay muchos que no lo saben y hay muchos que olvidaron hacerlo o olvidaron cómo hacerlo. Si usted ya sabe, creo que este estudio le puede aportar, ya sea recordándole o enseñando o reenseñándole cosas que usted tal vez ha olvidado al orar. Y ya vimos tres partes, por ahí tenemos una diapositiva, un recorrido de los 3 puntos de oración que hemos visto antes. El primero es basado en Lucas 11:1, acerca del Padre Nuestro, que Jesús nos enseñaba que oremos desde una posición como hijos, y Él decía, cuando ustedes oren así, y nos enseñaba que oremos al Padre como hijos. Después vimos que le damos un lugar al pedir que venga su reino. Después vimos que nos entregamos y nos sometemos al pedir que se haga su voluntad. Pero hoy nos toca aprender acerca de orar y aprender a pedir. Decíamos que uno de nuestros errores generalmente al orar es que casi siempre nuestras oraciones son una lista de peticiones. La gente que no sabe orar piensa que orar es pedir, y sí, en el orar está el pedir, pero orar no es todo. Dese cuenta, estamos en el 4.º punto y es hasta el 4.º punto donde empezamos a pedir. Cuando tenemos una vida constante de oración, entonces vamos siguiendo esta ruta que nos marcó Jesús, una ruta de oración, y llega el punto en el cual tenemos que aprender a pedir. En la parte donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y tenemos que aprender a pedir, porque a propósito de la felicidad, las personas que no tienen, las personas que no reciben, son las personas muchas veces más frustradas, son las personas más decepcionadas, son las personas que a veces sufren o por dentro se desangran, se desgarran, se lastiman, porque hay gente que ha pedido cosas por muchos años y no las ha recibido. Yo conozco testimonios de personas que tuvieron una necesidad genuina y empezaron a pedirle a Dios, y oraron 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años. Y cuando la gente ora y no recibe,
Uno de los ataques que el enemigo envía en ese tiempo de espera es el ataque de su fe, es el ataque de su identidad y muchas veces el ataque de su creencia. Porque cuando una persona genuinamente, lleno de fe, está pidiéndole a Dios algo, pero no lo recibe, entonces su mente entra en una crisis, su corazón se conflictúa y empieza a pensar y empieza a cuestionar todo y dice, tal vez ni es cierto que Dios existe, tal vez todo es un error, esta es una religión más, esto es algo que es más, ¿a quién le oro? Estoy loco, ni hay nadie, son ideas que la gente nos mete. Y muchas veces nuestra identidad en Cristo y muchas veces nuestra fe es tocada cuando hemos pedido y no hemos recibido. Conocemos el testimonio de gente que tenía un padre en el hospital, se arrodilló, se postró, clamó, suplicó por un milagro y papá murió. Conocemos gente que estaba con un hijo a punto de perderlo, ayunó, oró, pidió oración, clamor. La iglesia, la gente se solidarizó con ellos y el hijo finalmente murió. Uno de los temas más controversiales y un ejemplo que podemos ver es la muerte del salmista Julio Melgar. En el tiempo en el cual Julio Melgar estuvo batallando, el que escribió Toda la Gloria y toda esa canción que la mayoría conocemos, en el tiempo en el cual Julio Melgar le notifica que está enfermo de cáncer, entonces yo sé de buena mano de gente, iglesias completas, amigos de él, muchos, cientos, puedo decir que hasta miles de cristianos estuvieron o estuvimos orando por la restauración y la sanidad de Julio Melgar. Cadenas de oración, cadenas de ayuno, gente con mucha fe, porque yo no creo que haya sido un tema de fe, con mucha fe. Clamaron, hicieron conciertos, veladas de oración por la restauración de Julio Melgar y estábamos convencidos, yo fui uno de ellos, que Dios había permitido que Julio Melgar entrara en esa enfermedad para mostrar su gloria y mostrar su poder. Y yo estaba así, y de repente veíamos que el hermano Julio Melgar se recuperaba y decíamos, gloria a Dios, Dios está haciendo la obra, bendito sea Dios. Sí, Dios es grande. Pero de repente, semanas más adelante, estuvimos siguiendo su trayectoria, se empezaba a poner mal y mandaban alertas, clamemos más por el hermano Julio Melgar porque su salud se agravó en esta semana. Y decíamos, es que así es el cáncer, es que es una lucha espiritual, son cosas que pasan, el enemigo no quiere ceder. Y de repente otra vez volvía a subir, y yo creo que sí era la respuesta de esa lucha espiritual y la respuesta de Dios a las oraciones. Pero de repente otra vez, hasta que finalmente nos dieron la noticia, Julio Melgar murió. Y entonces hubo gente dentro del reino, dentro de la iglesia, gente que se fue con todo contra los que oraron por sanidad, contra los que declararon sanidad y dijeron, a ver, estos que profetizaban y declararon. Uno de ellos fue Cristín de Cleiro, que le empezaron a dar con todo, y ella que profetizó ira y a ver, falsa evangelista, falsa mujer de Dios, y lamentablemente como iglesia salieron nuestras partes más feas, el cómo después de esta muerte nos atacamos, gente atacó a la gente que oró y que creía a Dios. Y entonces la iglesia tuvo opiniones divididas, diferentes posturas, y la pregunta era, ¿por qué si se oró tanto? ¿Por qué si se creía completamente en el poder de Dios? ¿Por qué Julio Melgar no sanó? Si se hizo todo lo correcto, si se oró lo suficiente. ¿Qué pasó? ¿El enemigo ganó la batalla? ¿El enemigo dominó la situación y avergonzó a la iglesia y el evangelio? ¿O la iglesia oró mal? Nadie pidió para gastar en sus deleites. Hablábamos de un asunto de vida y hablábamos de un hombre de Dios. Hablamos de alguien que le servía a Dios y que con su música nos bendijo y nos bendice hasta el día de hoy. Sus canciones las cantamos. Dios permitió que Julio Melgar entrara en esta etapa de quebranto
Y en esa etapa de no recibir respuesta a sus oraciones en medio de ese cáncer, Julio Melgar nos enseñó que se puede entrar en la enfermedad y sin perder la fe. Toda su historia y su testimonio fue una bendición, incluso, perdón por lo que voy a decir, pero verlo sufrir fue tan didáctico. Nos dio un ejemplo vivo de una fe real, genuina. Pero el fin de la historia es que Julio Melgar murió. ¿Qué falló? Porque ahora que yo le menciono esto, probablemente estoy tocando ciertas fibras de oraciones que usted ha tenido y no han recibido. Yo me acuerdo, alguien muy querido para mí estuvo orando por un familiar que no cambiaba y no cambiaba y no cambiaba por años. Y un día su fe se enfermó. Y un día me acuerdo que se apartó del evangelio y me dijo con reproche, con enojo, con ironía: yo creí y oré y todos estos años he orado por esta situación y nada cambió. Entonces, ¿de qué sirvió tanto orar? Y aunque son cosas que no hablamos abiertamente en la iglesia, pero son cosas que se tienen que hablar. Porque todos tenemos algunas oraciones que aún no han sido respondidas. Todos entramos en situaciones en las que oramos, ayunamos, sembramos, diezmamos, profetizamos, creemos, y a veces nada cambia. ¿Quién sabe lo que estoy hablando? ¿Quién le ha pasado eso? Pastor, pero a usted le ha pasado cientos de veces, muchas veces. Y tenemos que aprender a pedir, porque esta es iniciativa de Jesús. Acuérdense, Jesús está con sus discípulos y hemos aprendido semanas anteriores que la oración no es una pedidera y pedidera y pedidera y pedidera. Pero cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, dentro de los pasos, dentro de la ruta que Él nos traza para aprender a orar, a enseñar a sus discípulos, llega una parte que es esta, donde dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo quiero que usted analice el texto. Ni siquiera hay que abrir la Biblia, porque eso seguramente usted se lo sabe de memoria. Vea primero que Jesús pidió pan, pero que cuando Jesús pidió, no pedía solo por Él, hablaba en grupo, pedía por otros. Porque Él no dijo: dame a mí el pan que yo necesito. No les enseñó a los discípulos: pide lo que necesitas, sino pide en grupo, pide por la iglesia, pide por tu familia, pide en plural. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Y segundo, nos enseña que todos los días se pide el pan, al decir cada día. Es decir, que usted no puede pedir, o sea que sí, o sea, pida por el pan de este año. Nosotros hacemos una proclama profética y nos conectamos con Dios y pedimos por la bendición de Dios durante el año, y hemos visto y testificamos que Dios es fiel. Pero hay una oración diaria, una oración de comunión, en la cual Jesús nos enseña que todos los días nos tenemos que presentar, aunque ya oramos para que Dios nos bendiga en el año, pero todos los días tenemos que acercarnos ante la presencia y decirle: Señor, también hoy danos el pan. Porque eso requiere tiempo, eso requiere intención, voluntad, pero sobre todo yo meditaba en decir: ¿por qué Dios, por qué Jesús les enseña y pareciera como que nos condiciona o como que nos dirige más bien hacia estar todos los días pidiéndole el pan? Y entonces, meditando un poco, entendí que la razón es porque, aunque Dios nos puede dar no el pan de este año, sino de toda la vida, y Él lo hace y lo ha sido y ha sido bien, pero una de las cosas que sucede cuando nosotros cada mañana vamos a pedirle el pan a Dios es que eso nos expone a entrar en comunión. Entonces pone a entrar en un diálogo. No es lo mismo que por ejemplo, los hijos de nuestros hermanos o los hijos de alguien necesitan dinero para la escuela y que le digamos: ok, bueno, tú duermes en la recámara, yo duermo acá, te voy a depositar lo de todo el año. Y piénselo usted, probablemente ni lo saludarían. Probablemente ni les diría la cara. Estamos hablando de nuestros hijos. Porque como ya tienen lo que necesitan, ¿para qué buscar estarle viendo la cara a papá si lo que necesito ya lo tengo? Y Dios, que conoce nuestro corazón,
sabe que si no nos dirige hacia estar buscando diario la comunión por una necesidad genuina, muchos incluso nos olvidaríamos de él. Pero hay algunas cosas que aprender acerca del pedir. Porque si bien hay gente que la oración la resume en una pedidera sin ton ni son, hay gente que no pide y hay gente que no sabe pedir. Escúcheme bien, hay gente que no sabe pedir. Si usted va ante un diputado de gobierno, si usted va ante un magistrado, o si usted va ante una persona con una influencia, un carácter político, escuche, no se le pide igual a un magistrado que a don Chon, el de la esquina, que a don Chon, el de la tienda. No se le pide de la misma manera a un director de la escuela que se le pide el cambio al que conduce el autobús. Es decir, hay diferentes maneras de pedir. Porque cuando tú tienes una cita con alguien importante, con un magistrado, con un político, ellos tienen una agenda muy cargada y le dice, ok, le doy 10 minutos, dígame lo que me tenga que decir. Y usted no le puede empezar a platicar ahí toda la historia, desde cuándo le cortaron el agua, cuántos recibos ha pagado, cuántas vueltas y cuántos camiones ha subido para ir a hacer fila. Escuche, porque para él eso no es importante. Él quiere escuchar lo que realmente importa, porque solo usted tiene 10 minutos. Y si usted esos 10 minutos no los aprovecha en esa audiencia, puede que nunca más le vuelvan a dar otra audiencia. Pero si tú estás hablando con un familiar, si tú estás hablando, es más, escúchame, mujeres, yo sé que los maridos me van a amar más después de esto. Si usted viene con su marido y le quiere pedir algo, dicen que una mujer habla alrededor de 5,000 palabras diarias, y el hombre alrededor de unas 1,500, 1,200. Entonces, como la mujer se queda en casa y no tiene mucho con quién hablar, entonces cuando llega el marido para pedirle para el kilo de carne para el siguiente día, le empieza a platicar toda la historia, desde quién se encontró en el camino, si hacía sol, qué blusa llevaba, si le habló a la tía Rupertina, si en el camino de repente se le cayó. Le cuenta toda la historia. ¿Y qué es lo que generalmente sucede? A los 5 minutos el marido ya está viendo el celular, ya está viendo la tele y te dice, bueno, mujer, bueno, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Y toda esta historia para qué? Espérame, ¿ya ves? Por eso nunca te platico nada, porque eres bien ansioso, eres bien desesperado. Entonces, una manera efectiva es acortar la historia e ir al grano. Y todo esto te lo dije porque necesito 80 pesos para que me des mañana para un kilo de carne. Y para eso me tuviste que platicar cosas así, es que no había platicado con él. Y quería que supieras a detalle cómo es que llegaste a la carnicería. Entonces, aún para pedir uno tiene que saber, porque si no uno pierde la atención. Y pedimos, pero muchas veces no sabemos pedir. Y aunque Dios es nuestro Padre, y aunque Él dice en la Biblia que ya toda palabra la conoce mucho antes de que la hablemos, tenemos que aprender cómo pedir, porque no recibir nos coloca en diferentes situaciones riesgosas. Una de ellas es que nuestra fe se enferme. Número 2, que perdamos la fe. Número 3, que nos apartemos del Evangelio. Yo conozco gente que por no recibir la respuesta a sus oraciones, se apartaron del Evangelio. Entonces este es un tema bien importante. Pero lo más interesante es que es nuestro Señor Jesucristo el que, enseñándoles a los discípulos, les dice, pero tiene que haber un punto en el cual le pidas al Padre Celestial que te dé el pan de cada día. Entonces fue idea de Él que nosotros pidamos, pero hay que aprender todo el consejo de Dios para saber cómo pedir. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Por favor, repita conmigo Mateo 7:7. Es bien sencillo. Mateo 7:7. Acuérdese de James Bond, el 007. Relaciónelo con alguna película, con alguna canción, con alguna talla de pantalón, no sé, pero que no se le olvide Mateo
7:7. Y Mateo 7:7 dice: pedir, porque si pides, se te va a dar. Si buscas, vas a hallar. Y si llamas, se te va a abrir. No recibir nos enferma de envidia. Te quiero enseñar hoy 6 cosas acerca del pedir. Y el primer punto es que no recibir nos enferma de envidia. Hay gente que está atrapada en una actitud envidiosa, celosa, en una actitud a veces ambiciosa, porque no ha recibido. Ahora, hay veces que Dios nos ha dado, pero no nos hemos dado cuenta que ha sido Dios. Ahora, hay veces que hemos pedido y Dios en ese momento no ha respondido, y cuando Dios no respondió, resulta que ya no estábamos esperando, y entonces nos frustramos, pero Dios sí nos dio, solo que en ese momento ya no lo esperábamos. Eso fue lo que le pasó a Sara. Sara quería un hijo, y ella era estéril, y habían esperado muchos años. Llegó el punto en el cual Sara ya lo tomaba con ironía. Y llegó el punto que cuando los ángeles le dicen: aquí te digo que dentro de un año concebirás, dice que Sara se rió. Y entonces el ángel la vio y le dijo: ¿de qué te has reído? Le dijo: no me burlé. Pero sabe, dentro del corazón de Sara, ya el corazón se le estaba enfermando. En el interior de Sara, su corazón ya estaba en una condición crítica, pues llevaba mucho tiempo esperando. Y escucha, lo glorioso de pedir no es la oración que hagas, sino que recibas. Hay un hombre muy célebre en la Biblia llamado Jabes, y su historia es una de las más cortas en la Biblia. Y me gusta porque le dedica a la Biblia solamente un par de capítulos y dice: entonces Jabes invocó al Dios de sus padres, oró, y Dios le concedió todo lo que pidió. Es una historia bien corta, pero que resume su vida, es un epitafio de vida. Jabes fue ilustre porque Dios le dio. Y yo quisiera que muchos de nosotros, cuando terminamos nuestra vida, alguien pudiera decir: sabes, mi padre fue un hombre de oración y le pidió a Dios, y Dios le concedió todo lo que pidió. Pero hay que aprender cómo pedir. Porque, punto número 1, si usted no recibe lo que anhela genuinamente, usted se puede enfermar de celos o de envidia. Dice una frase que me gustó mucho, dice: el que le pide a Dios no tiene necesidad de envidiarle a los hombres, y no voltea a un lado, pero si algo padece nuestra gente, nuestra iglesia, nuestra familia, es de envidia. No todos somos tan envidiosos, pero vemos algunos que esa es nuestra lucha. Nos enfurece, nos molesta, nos afecta cuando alguien prospera y nosotros no. Dice una frase que leí hace tiempo: todo el mundo espera que le vaya bien a tu hermano, pero no mejor que tú. Es decir, nos alegramos cuando mi hermano, cuando mi vecino, cuando el hermano de la iglesia le va bien, pero tú te das cuenta que batallas con envidia cuando él empieza a ir mejor que a ti y tú te empiezas a afectar. Porque entonces lo que sientes en tu alma se llama envidia. En todas las familias nos damos cuenta que los hermanos competimos, queremos tener más, queremos que les vaya bien a nuestro hermano, pero cuando le empieza a ir mejor que a nosotros, nos sentimos mal, desacreditamos lo que hacen, hablamos, desvalidamos: bueno, es que a mi hermana le va bien, pero quién sabe de dónde vendrá ese dinero. Con eso de que se va en las noches, quién sabe dónde. Y empezamos a despotricar y a sacar veneno. Bueno, ya dice que se casó y que es muy feliz en su matrimonio, ¿no? Pero si su marido supiera cuántos tuvo antes que él, te aseguro que no serían tan felices. Y empieza a salir el veneno, empieza a salir la amargura. Bueno, ahora ya me dejó y dice que está muy feliz y que le sirve a Dios. Pero cuando vivía conmigo, a mí me hizo la vida de cuadritos. Dice que le va bien, pero quien la conozca sabe que tarde o temprano va a caer. Y esas palabras llevan veneno, llevan amargura,
llevan dolor. Ahora, ¿cuál es el problema de que la otra persona le vaya bien? Que internamente nosotros en algún momento creemos que no nos puede ir tan bien como a ellos, que aunque hemos orado, trabajado, no alcanzamos a tener lo que ellos tienen. Y cuando ellos empiezan a elevar más, es cuando empiezan este tipo de actitudes y este tipo de palabras, porque el pecado y la emoción dominante se llama envidia. Y no levante la mano, pero todos batallamos con envidia. Hay envidia entre iglesias, hay envidia entre ministros, hay envidia entre hermanos, hay envidia cuando alguien de la iglesia es levantado y otro no. Y más si tú llevabas más tiempo, y más si tú creías que ese puesto, ese cargo era para ti. Y entonces empieza a aparecer la envidia, no porque al otro solamente le esté yendo bien, sino porque en el interior de tu alma tú piensas que a ti no te está yendo tan bien o no te irá tan bien. Entonces la envidia se acentúa en el corazón. Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: codicias y no tienes. Fíjate, la envidia nos pone en una codicia. Hay hijos que envidian a sus padres, y escúchenme, y hay padres que envidian a sus hijos. Hay madres que envidian a sus hijos. Hay madres que la señorita se está formando, está creciendo, está desarrollando cuerpo, y a veces la mamá la empieza a atacar. Y tú piensas con esos pantalones tan pegados, te ves como una loca. ¿Qué van a pensar de ti? Y sabes, en el fondo del corazón la madre tiene envidia porque ella ya no se puede poner sus pantalones. Ups. Pero es verdad. No lo queremos reconocer, pero es verdad. Nos da envidia a veces que a la hija o al hijo le vaya mejor en su matrimonio cuando él o ella se quedaron solos o van por el segundo o tercer divorcio. Y decimos, pues yo no creo que seas tan feliz. Espérate a conocer a los hombres y verás. Y aunque el consejo puede llevar algo de verdad, dentro del corazón hay una carga de envidia. ¿Por qué? Porque tal vez esta mujer estuvo esforzándose, trabajando o pidiendo y no ha recibido respuesta a sus oraciones. Por eso dice Santiago: codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Dice: combates y luchas, y mira lo que dice esta parte, y no tienes lo que deseas, pero ahí nos explica la causa, porque no pides. Y yo diría, realmente la gente no pidió. Hay gente que nunca pidió, o hay gente que pidió mal, o hay gente que no permaneció esperando la respuesta, o hay gente que estaba pidiendo algo que no estaba en la voluntad de Dios. Mira, Santiago ahí mismo en el capítulo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, ¿cómo pedimos? Cuando tú le pides a Dios, ¿cómo le pides, amado? Hay personas que llegan y le exigen y le señalan y mira que casi le truenan los dedos. Y ahorita tú lo vas a hacer ahorita, porque tu palabra dice, escuchen, recordar las promesas de Dios no se las tenemos que recordar a Dios. Acuérdate, Él la escribió, sino le recordamos a los principados y a las potestades que hay una promesa de Dios hacia mi vida, que Dios habló, que por ejemplo, que creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y mi casa. Yo he pedido muchos años por la salvación de alguien que amo en mi familia. Muchos años. Le he predicado, le he testificado, le he orado, he visto milagros, he hecho cosas. Y hace unos meses volví a orar porque dejé de orar. Dije, no, se la voy a soltar en las manos de Dios. Y hace unos meses volví a retomar la oración incesante por esta persona. Hace unos meses también recibió a Cristo, pero no se ha firmado. Ayer estuve con esta persona y ayer en la noche me decía, oye, escuchó del Ministerio de Liberación y me dijo, oye, y lo que ustedes hacen en la iglesia, le testifiqué de algunas experiencias que hemos tenido nosotros, y me dijo, ¿solamente es para ustedes como cristianos o también podría ser para mí?
Y yo le dije, es para todo el que creyera y esté dispuesto. Cristo vino a liberarnos a todos. Me dijo, ¿y cómo le puedo hacer para que me liberen a mí? Porque yo necesito eso. Y yo le dije, bueno, platiquemos, sacamos una cita, y por tener una relación cercana no lo voy a poder hacer yo, pero te voy a canalizar con alguien que lo pueda hacer para que te sientas en toda libertad. Me dijo, yo lo necesito. Le dije, pero te van a pedir que te comprometas con Cristo. Me dijo, es necesario. ¿Sabe? Pedí y hoy recibo. Pero en el tiempo que estuve pidiendo, esto que le estoy testificando también pasó en mi corazón. También el no recibir me desalentó. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos pidiendo? Habemos algunos que queremos tener a Dios como si fuera el genio de la lámpara, que le pedimos y dice, no, es que yo lo necesito, yo quiero ese abuelito, yo quiero ya, y si no me voy al mundo. Y sabes, a Dios no le mueve eso. A Dios no lo podemos manipular. Hay personas que pedimos y pedimos, pero pedimos sin fe. Pero quiero hablarte dentro de este punto de una tercera característica de gente que le pide a Dios. Y escúchame. Hay gente que le pide a Dios queriendo causar lástima. Siendo hijos de Dios, decimos, Señor, y escucha, yo creo que Dios escucha el corazón quebrantado, pero a veces se nos olvida que Dios es misericordioso y queremos causarle lástima. No solamente a Dios, a la gente. Es que Dios no me ha respondido y nos andamos quejando, escucha, de Dios con la gente. Es que ya cuánto tiempo llevo aquí en la iglesia y mira, y Dios no me ha respondido, por eso soy así. Y no te estás dando cuenta que estás murmurando en contra de Dios. Porque tu condición de pobreza espiritual y falta de entendimiento, no te das cuenta que siendo hijo de Dios, pides como mendigo, pides como esclavo. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento, cuando la gente ayunaba y oraba, se vestían de ropas ásperas y de cilicio. El cilicio o las ropas ásperas eran ropas como de yute, como de costal, sin camiseta, todos los pantalones, todo. Y se quedaban y se postraban, y lloraban y clamaban a Dios. Y fue una práctica muy común en el Antiguo Testamento. Pero sabes, en el Nuevo Testamento Jesús, ninguno de los discípulos hacía ya eso. Había un arrepentimiento, había una muestra de arrepentimiento si es que se había cometido un pecado, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús restaura la comunión con la iglesia, a los discípulos nunca les dice que se vistan de ropas ásperas. Él solamente les dijo al principio, oren como hijos y pidan pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero muchos estamos como esos señores que vienen en la cama, que no les alcanza para una maleta, que traen sus cosas en una caja de cartón, que traen a veces la gallina y hasta traen el pan, ¿verdad? Por si encuentran algún peligro aquí en la ciudad. Pero aún hasta su ropa. Digo estas personas porque a veces son de una comunidad, lo entendemos. No saben lo que van a esperar en la ciudad y ellos a sus anchas sí vienen y son muy respetables porque así acostumbran. El problema es cuando nosotros no tenemos esa cultura y esas costumbres y nos acercamos a pedirle a Dios, pero intentamos tomar una identidad o una personalidad que no es la nuestra y entonces nos ponemos andrajosos. Entonces pues hacemos del vestido andrajoso externo, pero no hay un quebranto interior. Y empezamos a pedirle a Dios y empezamos a rogarle a Dios, escúcheme, como si Dios fuera malo o como si Dios no escuchara. Y escucha, dice los que estuvieron con nosotros semanas anteriores, leíamos el libro de Daniel.
creo que es el capítulo 11, 12, 10, donde dice la Biblia que el profeta Daniel empieza a orar y a ayunar, y dice que estaba junto al río, y después de unos días viene un ángel y le dice: oye Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte y buscar la presencia de Dios, tu oración fue oída. Dice, pero el príncipe de Persia, hablando de un espíritu, dice, se me opuso durante estos 21 días para que no te trajera la respuesta. Mas vino Miguel, hablando de un arcángel, y me ayudó con él para traerte la respuesta. Para mí ese texto fue tan trascendente, porque dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón para ayunar y buscar a Dios, fue oída, Daniel 10:1, fue oída tu oración. Es decir, Dios sí nos oye, pero hay una lucha espiritual, hay una resistencia espiritual en que las oraciones sean respondidas, pero no es un tema con Dios. Es decir, no necesitamos esto para presentarnos delante de Dios. Esto no lo mueve, esto no lo conmueve. Él es misericordioso de por sí. Yo creo, honestamente, que Becky, ¿dónde está? Bueno, ven, sal. ¿Quién sea? Yo creo, agarra esto. Eso. Y imagínense que estamos aquí ya en las oficinas de café. Voy a visualizar a futuro un sillón bien cómodo, una oficina amplia, despachos, un centro de operaciones con computadoras de primer nivel. Bueno, estamos viendo ya un poco. Y un día viene mi hija y tiene la necesidad de que yo le dé dinero para irse a comprar unos libros. En la mañana desayunamos, en la mañana platicamos. No estaba vestida así, generalmente usa una pijama extraña, pero no viste así. Pero se presenta en mi oficina y yo estoy trabajando. Checa a las muchachas de segundo presente y dice: oye, vengo a ver a mi papá. Y me dice: Sari, ¿qué haces así? Vengo a hablar con mi papá, le vengo a pedir algo. Ok, pásale. Y ya estoy trabajando y entra Sari, y llega Sari y se pone de rodillas y empieza a llorar por nada. Y me empieza a suplicar: papá, por favor, por lo que más quieras, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Yo ayuno, yo me porto bien, hago lo que quieras, te doy mi vida, vengo a limpiarte la oficina todos los días, pero por favor. Y yo le digo: ¿estás loco? ¿Qué pasa? ¿Qué hora que te digo? Papá, y ella sigue en su papel: papá, por favor, te lo suplico. Sari, ¿qué te pasa? ¿Estás jugando ahora? No, de verdad, papá, escúchame. Es que necesito 200 pesos para unos libros. Ten misericordia de mí. Ay, llorando. Y yo: ¿es en serio? Sí, de verdad, los necesito mucho. Y entonces, yo, lejos de molestarme, me enojarme, yo la agarré y le dije: ¿tú estás bromeando? En serio, no es necesario esto. Y ella sigue en su papel. Entonces tiene que llegar un momento en que la para y le diga: mi amor, esto no es necesario. Hey, soy yo, soy tu papá. En la mañana dormimos juntos, estábamos juntos, desayunamos juntos. Anoche bromeamos, vimos tele. ¿Esto qué significa? Es que yo pienso que a lo mejor no me quieres oír porque estás muy ocupado y atiendes muchos asuntos en el mundo. Y como yo, una cucaracha, como yo, polvo, nacido en el estiércol, corriendo pecador, me puedo acercar a ti. Y yo le digo: sea ridícula, ¿cuánto quieres? 200 pesos y más pasajes. Yo le diré: mi amor, todo lo que tengo es tuyo. Lo único que tenías que hacer es ir a la recámara. Tú sabes dónde está mi cartera. Si estaba dormido, no interrumpir mi sueño sagrado. Y tomar el dinero que necesitabas y dejarme una nota: papá, tomé 200 pesos en la mañana,
porque necesito unos libros. Gracias. Pero está bonito tu atuendo, pero no es necesario, porque tú eres mi hija. Sí te escucho, pero esto es excesivo. Me estás hablando como si yo fuera una persona egoísta, mala, necia, indolente, si no fuera misericordioso. Y no se puede. Yo soy tu papá. ¿Puedes llevarlos? ¿Cuándo? ¿Me está entendiendo? Ahora, no es que no te postres, póstrate. No es que no clames, clama. No he enseñado mucho acerca del clamor. Pero a veces somos excesivos porque nuestra religiosidad, nuestro concepto del Antiguo Testamento no nos permite vivir en la realidad del nuevo pacto. ¡Hey, soy yo! Dios nos dice: ¿de qué me hablas, Paco? Yo te puse por nombre, mío eres tú. ¿De qué me estás hablando, amiga? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo te llamas? Susana. ¿A qué te refieres con el tema del hijo? ¿Cuál es el problema, Mayo? ¿De qué me estás hablando, Javier? ¿Cuál es el tema de la familia? Yo lo voy a dar. Pero muchas veces no nos damos cuenta que siendo hijos tenemos una identidad de esclavos o de siervos y se reflejan en nuestra manera de orar. Queremos impresionar a Dios y yo creo que Dios no se impresiona. Yo creo que a Dios le da eso y dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes vestido así? ¿Por qué vienes con esa actitud? Soy yo el que te dije: clama a mí y yo te daré. Soy yo el que te dije: pedir y se os dará, buscar y hallaréis. ¿Qué le estoy queriendo decir con eso? Hermano, quítese todo prejuicio, quítese toda religiosidad y aprenda a orar a Dios con un corazón abierto, sabiendo que Dios no necesita que le roguemos. Nosotros necesitamos rogar, porque en el rogar empezamos a creer. Podemos descansar, podemos soltar la carga, pero no es un tema como para tratar de presionar a Dios o impresionar a Dios. Escúcheme, por si se le olvida, Dios no está allá, Dios está acá. Dice que por la fe hemos sido bautizados y el Espíritu Santo nos ha sellado. Y somos templo, y somos morada del Espíritu. Sí, oremos y levantemos las manos, oremos y miremos al cielo por tener un punto de referencia físico. Pero la realidad es que Dios no está lejos, Dios está dentro de nosotros. Debemos entender la realidad, que Dios nos oye y nos responde. Y orar con esa confianza, amados, veríamos más respuesta a nuestras oraciones. Y quiero compartir rápidamente 6 cosas. Primero, no recibir nos enferma de envidia. 2, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Fíjate qué interesante. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a orar. Es como aquel niño que no sabe hacer bien las letras y te das cuenta que les dejan unas planas con un papel translúcido y el niño que no sabe escribir se empieza a equivocar y toda mamá o todo papá, a veces un hermano mayor, le guía la mano, le va enseñando cómo hacer las bolitas y los palitos. Yo veo al Espíritu Santo así. Cuando tú empiezas a orar, a veces no sabes qué decir, pero te dispones a orar y el Espíritu Santo te toma de los hombros, te toma del corazón, te toma de la manita y te empieza a orar. No, mi amor, empiece a adorar. Hoy no pida, hoy solo adore. No, mi amor, ¿sabe qué? Hoy no llore, hoy celebre, hoy disfrute. No, mi hijo, hoy sí pida y pida mucho y pida con fe y no pida poco y no pida para ahora, no pida para usted, pida para todos. Y es el Espíritu Santo, ven para quien sea. Es el Espíritu Santo el que te toma y estás orando, anda tus manos, estás orando y él te está aconsejando y él te está diciendo sí. Y pide también por Paco y pide también por Nahum. Y sabes, y no te olvides de tu abuelita y no te olvides de tus hijos. Y sabes que postra tus rodillas y ponte a orar. Postra tus rodillas y humíllate delante de su presencia. Y sabes, tú estás pidiendo solo para la colegiatura. No, pide que Dios bendiga tu negocio. Y entonces tienes una intención de orar y el Espíritu te enseña a orar de otra forma. Pide que tu hijo ya no ande en las drogas. No, eso es lo que tienes en tu mente. Pero el Espíritu dice: no, corta ese espíritu de drogadicción.
ataca ese espíritu de inmoralidad, ese encanto, ese embrujo, y entonces empiezas a orar de otra manera porque dispusiste tu mañana, porque dispusiste tu corazón para orar, y el Espíritu Santo, como ese Padre tierno, te empieza a agarrar tu manita y te enseña cómo tienes que orar. Te va dirigiendo, te va diciendo: ven, camina conmigo, Padre nuestro, oh, que estás en los cielos, que tu nombre sea glorificado, venga tu reino aquí en la tierra, que se haga tu voluntad. Y te va dirigiendo, te toma de tu manita y te va enseñando. Gracias, chicos. Dice el segundo punto: el Espíritu nos ayuda a orar. Es la intención del Espíritu Santo, enseñarnos a orar. ¿Y qué tenemos que pedir? Provisión. Pero también la Biblia nos dice, Jesús nos dijo ahí, pidamos el pan de cada día. Pero Jesús en el 4:4 nos dice: y no solo de pan vivirá el hombre. Entonces tenemos que pedir por el pan natural, pero tenemos también que pedir provisión celestial, sabiduría, sanidad. Señor, dame para las medicinas para mi diabetes. No, pide sanidad de esa diabetes. Señor, dame para trabajar y pagar, que ya no me estén extorsionando. No, pide que el Señor sea escudo alrededor de ti y que te haga invisible ante los ojos del secuestrador. Entonces tenemos que orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que pedir su respaldo. Pide sabiduría, gracia, dones. Pide recursos para nuestras vidas, para tu familia. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos aún. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice: pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, muchas veces no sabemos orar, cómo orar una situación. Y si tú no sabes cómo orar por una situación, empieza a orar así: Espíritu Santo, enséñame cómo orar por este problema. No te cases con tu estilo de oración. Es un diálogo, es una plática. Entonces dile: aquí está mi manita, enséñame a orar. Enséñame a orar. ¿Cómo oro por este hijo que no quiere cambiar? ¿Cómo oro por este marido que es un cabezón y no quiere nada contigo? ¿Cómo oro por esa mujer que se enterca y no quiere rendir su vida a ti? ¿Cómo oro? Y dice el texto: el Espíritu mismo no solamente nos enseña, sino dice que Él intercede y nos enseña cómo tenemos que orar. ¿Hasta aquí? Óyeme muy rápido, por favor. Dice Filipenses 4:6: por nada estés angustiosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Nos dice aquí que el Espíritu nos ayuda a orar para librarnos de la angustia. Si usted después de orar se sigue sintiendo angustiado, usted necesita permanecer orando, porque la realidad es que después de orar tendríamos que tener paz y descanso. Pero suelte ahí su carga. Tercero, Dios, dígalo fuerte conmigo por favor, que todo Puebla se entere: Dios responde dándonos abundantemente. Otra vez, Dios responde abundantemente. Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración, oh Dios. Primero, Dios oye. Eso no está a prueba. Eso no está en tela de juicio. Ese no es el tema. Dios oye la oración. Dios oye la oración. Dite a ti mismo: Dios oye mi oración. Mis oraciones son oídas por Dios. Pero después dice: y con tremendas cosas nos responderá. Ahí usted tendría que haberse alegrado, porque a lo mejor yo estoy pidiendo para construir un jacalito. Dice la gente que no tiene identidad: ay, pues con que Dios me dé un bochito y ahí medio se descomponga, yo ahí veo cómo lo arreglo. Yo me acuerdo cuando estábamos orando por un auto y me decía hermanas bien lindas y con un corazón bien lindo, porque decían: pastor, no se preocupe, ya estamos orando, aunque sea un bochito Dios le hará. Que el Señor reprenda al diablo. Número 1, yo no entro en un bocho. Número 2, no me gustan los bochos. Me gusta cuando alguien los tiene, pero no me gusta tenerlos yo. Le digo: yo soy amplio, tengo familia grande, tengo varios hijos. No, nada, no pida por un bocho.
esa energía que usa para pedir por un coche, pídanme un coche. Y pídanme un coche que no le falle nada, porque yo no sé nada de mecánica. Yo no sé qué es el mofle, yo no sé qué es yo no sé, además no sé manejar. Entonces un coche que casi se maneje solito. Y tú le decías, no hermana, pídame, no me interesa un coche del año, de verdad no me interesa. Solo quiero un coche bueno, que me sea ayuda y no carga. Entonces le decía, hermanita, cambie su oración del coche y pídame un coche bien. Le decía, porque Dios no nos da solo lo que pedimos, sino nos da abundantemente. Entonces, si usted está pidiendo por un jacalito, hermano, bendito sea Dios, porque eso significa que usted tiene humildad. Pero escucha, pero tiene ignorancia, porque usted no conoce al Dios que le estamos orando. Si usted va a pedir, pídale conforme, honre a Dios y pida bien. Papá, yo con un jacalito estoy bien, pero papito, yo te conozco. Yo sé que tú no me vas a dar un jacalito. Yo sé que tú tienes para mí una casa. Yo sé que tú tienes para mí un mejor negocio. Yo sé que este es el empleo que tengo, pero sé que tienes algo mejor para mí. ¿Por qué? Porque yo te conozco. Así es Dios. Escucha, cuando nosotros oramos sin entendimiento, entonces sin conocer las Escrituras, nuestra oración va a ser muy cortada. Ahora, la casa es para que usted la disfrute y para que sea una bendición, no para algo malo. Y si usted ora con un corazón correcto, escucha, Dios responde, y dice la Biblia, y con tremendas cosas nos responde. Diga conmigo, Dios nos oye y con tremendas cosas nos responde. ¿Qué salmo es? Todos somos teólogos. Todos saben la Biblia de memoria, qué bárbaros, me sorprenden. Efesios 3:20 dice, mira, este es el texto más glorioso que yo conozco. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, ahí estaba el texto, dice más adelante, nos dará, sí, así lo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Es decir, tú pides un plato de sopa y Dios tiene cuchara de abuelita, te lo da bien lleno y rebosando. Por eso es que cuando conozca usted a Dios, hermano, usted no le puede negar nada a Dios. Usted lo tiene que honrar con sus ofrendas y diezmos, porque usted sabe que si usted es generoso y siembra abundantemente, la cosecha que Dios da, ¿cómo es? Abundante, porque Dios es generoso. Entonces, que no le dé miedo servirle a Dios, que no le dé miedo ofrendarle a Dios, porque dice, nos da más abundante de lo que pedimos. Le pedí un jacal, ¿qué te termina dando Dios? Una casa. A veces te la da en pedacitos, a veces primero te da para el jacal, pero al año, a los 2 años, allá el jacal ya tiene su techo, su pechito de paloma, sus liguitas. Ya cuando ve, ya tiene su alberquita, un jardincito, 3 perros. Y dices, ay, yo oré nada más por este jacalito y mira cómo Dios me ha bendecido. Escúcheme, así es Dios. Si alguien no lo conoce, conózcalo. Así es Dios. Y de repente 5 años después sacas fotos y ves y dices, ay caray, el jacalito que habíamos pensado ya tiene 2 pisos. El jacalito que habíamos pensado ya tiene wifi, ya tiene todos sus acabados, ya tiene su piso, el piso que a mí me gustó, ese piso Dios me dio para ponérselo. El bochito que había yo pedido, ay, aleluya, tengo una camioneta para 8 pasajeros, aleluyita, gloria a su nombre. Yo había pedido un cochecito, Dios me dio una camioneta, gloria a Dios. Escucha, porque nos da más abundante de lo que pedimos o creemos. Mi fe me alcanzaba para un coche en buenas condiciones, pero el Dios que me ama me dio más allá de lo que yo pedí, aún de lo que yo entendía. Mi fe no limita a Dios, mi fe me pone en movimiento con Dios. Cuarto, pida en el nombre de Jesús, confiado de que Él nos responde. Dice el libro de Santiago, Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjate, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice,
pidan al Padre, pero ahí nos explica cómo. En el nombre de Jesús. Es decir, cuando usted vaya a pedir, va a decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy orando por mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando por poner un negocio. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú me vas a bendecir en este negocio. Padre, en el nombre de Jesús, este jacalito que acabo de construir va a crecer y tú me vas a proveer. Siempre que pidan, dice el texto, pidamos en el nombre de Jesús. Entonces, ahí nos está enseñando cómo pedir, ¿cierto? Juan 15:16 dice: no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre nos lo dé. Nuevamente nos menciona eso. Dice 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice: y sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nosotros después de Miguel nos prohibieron tener hijos, pero mi esposa y yo quedamos embarazados de un niño, de un bebé, y lamentablemente lo perdimos. Y entonces el corazón de mi esposa se entristeció por mucho tiempo. Todavía no conocíamos lo suficientemente bien de la palabra de Dios, apenas empezamos. Pero al cabo de un tiempo, sin conocer de Dios, tanto mi esposa como yo le pedimos a Dios que nos bendijera con otro hijo. Teníamos médicamente prohibido tener ningún hijo. Y Dios nos envió a Sari. Y Sari venía con el mismo problema que Miguel. Oramos, Dios hizo, muchos conocen mi testimonio, no tengo que platicarlo. Oramos y Dios respondió e hizo un milagro, de tal manera que los médicos me dijeron: yo no sé usted que Dios crea, pero esto es un milagro de Dios. No me toca a mí decirlo como médico, pero esto es un milagro. Y ya habíamos recibido el milagro, ya teníamos el hijo que habíamos recuperado, ya no oramos. El resto de las cosas se dieron por añadidura. No le puedo explicar más, ¿verdad? Por el horario, estar en el matrimonio. No le puedo explicar más. Pero después de ese milagro, Dios nos bendijo con otros 2 milagritos. Uno anda por allá y el otro andaba por aquí batallando. Dios nos dio en total 4 hijos. Nosotros solamente queríamos 2. Escuchen, y Becky nació a pesar de que habíamos hecho todo lo posible médicamente para no tener otro bebé. Es decir, biológicamente no había forma de que pudiéramos tener otro bebé. Pero el Dios que nos da las cosas más abundantes de lo que pedimos o creemos, nos bendijo con una niña hermosa, que es nuestra Becky, y hoy tenemos 4 hijos. Pero entendimos algo: siempre que oramos en el nombre de Jesús, y oramos confiados de que Él nos responde. Y siempre que oremos confiados en ese nombre, oremos creyendo que Dios no nos va a dar solamente lo que estamos pidiendo, Dios nos va a dar más. Quinto, oremos en unidad. Si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo, cualquier cosa que pidieran les sería hecho. Dice Mateo 18:19. Y sexto, recordemos sus promesas al orar. Hay pasajes bíblicos en los cuales hombres de Dios le decían a Dios: acuérdate de tus promesas, acuérdate de tu palabra. Pero yo quiero más bien que sea usted el que recuerde su promesa, porque a Dios no se le olvida lo que nos dijo. Somos nosotros los que nos olvidamos lo que Él nos prometió. Entonces, cuando usted esté orando, recuerde lo que Dios le ha prometido. Hace 3 meses estaba yo durmiendo y Dios me habló y me dio un texto y me dijo: porque te voy a poner en lugar espacioso, te extenderás a derecha y a izquierda. Y guardé ese texto en mi corazón. Yo no entendía muchas cosas. ¿Por qué? Ya hace algunas semanas el Señor me estuvo recordando de qué se trataba. A Él no se le olvida, al que se le olvidó fue a mí. Entonces, cada vez que yo oro, el Espíritu Santo, tan hermoso que es, me recuerda ese texto que Él mismo me dio y me dice: acuérdate que en lugar espacioso te voy a poner. No sé si usted me entiende, pero algunos sí. Pero Dios nos va a poner en un lugar espacioso.
Entonces, ¿qué hago? Cuando yo recuerdo esa promesa, le empiezo a orar. Y no le empiezo a reclamar, Dios, ¿qué tú dijiste? ¿Qué tu palabra? No, mi papá, ¿sabe qué? Papito chulo, mi amado, ¿cómo te amo? Gracias por esta mañana hermosa y gloriosa, porque todas las cosas me las has dado y me has dado más de lo que he necesitado. Pero yo sé que tú todavía me quieres dar más. Me quieres bendecir para que yo sea de bendición. Y tu palabra dice eso, y yo la creo. Y yo no sé de dónde van a venir los recursos. Yo no sé de dónde pueda venir esto. Pero yo sé que es tu intención, porque si no, no me lo hubieras dado. Me abrazo a esta promesa. Me abrazo a esta palabra. Me refugio en este fragmento de la Biblia. Y Padre, yo no sé cómo, yo no sé en qué tiempo, pero esta palabra que me has dado es mi sustento. Sobre ella camino. Y sabe, y cuando lo puedo hacer de esta manera, mi corazón tiene contentamiento, tiene confianza, porque sé, primero, que estoy orando y que Dios me está respondiendo. Segundo, que Dios me responde más abundante de lo que me. Tercero, que el Espíritu me enseña y me dirige a orar. Tómate un minuto.